Hola, ¿cómo están? Yo soy Michelle Ferrand y bienvenidos a mi primer video. Comencemos. Hoy hablaremos de un tema muy importante, interesante y de mucha controversia. Trata sobre la relación que tiene el arte con la literatura. Comenzaremos hablando de qué es la literatura. La literatura es reconocida por la Real Academia Española una expresión artística mediante el uso del lenguaje. Es también considerada una ciencia que estudia las obras literarias. También es una asignatura que se imparte en los colegios y universidades. La literatura es el término en el que se utiliza el lenguaje de forma estética. Hace referencia a la acumulación de conocimientos para aprender a leer y escribir de forma correcta. Hay otras definiciones que afirman que a pesar de que están en los escritos, también pueden estar en lo hablado o en lo cantado. También se le puede considerar literatura al conjunto de libros de un tema en específico. Lo que hace literario un texto o lo que lo convierte en un documento literario es la literalidad, el cual se refiere al ser de la literatura, es decir, lo que hace que sea literatura. Existen dos tipos de lenguajes que se pueden utilizar en la literatura, puede ser la vulgar o la formal. La literatura se divide en tres géneros literarios. Se le denomina género literario a los textos en los que se puede dividir un documento literario o un texto. El primer género es el lírico, el cual se identifica por exhibir la realidad desde la visión más interna y personal del ser humano. Sus subgéneros son la onda, el himno, la canción, entre otros más. El segundo género es el épico, el cual nos muestra que en los textos narrativos se enseña un ambiente ficticio como si hubiese mostrado al mundo algo objetivo, exterior y extraño al narrador. En estos artículos, el escritor relata sobre situaciones particulares, individuos, entornos, eventualidades y relaciones que se desarrollan en tiempo y espacio. Esto quiere decir que se muestra algo irreal, se da a conocer algo que pues es imposible que suceda. Los subgéneros son el cuento, la epopeya, la fábula y la leyenda. El tercer género es el dramático, en el cual en esta clase de obras se despliegan uno o varios problemas, concebidos por las relaciones internas entre los personajes fuera de que el narrador los presente ni califique, sin hacerles demostrar sus sentimientos. Sus subgéneros pueden ser la tragedia, la comedia, el drama, el melodrama, entre muchos más. Un poeta crítico, traductor, cuentista de suma importancia en la literatura fue Alfonso Reyes, quien con su libro El deslinde nos expresó qué es la literatura y en cuántos tipos se divide. Para él, la literatura era toda manifestación mental por medio del lenguaje hablado o escrito. Él estableció que la literatura se dividía en dos tipos, en la pureza, la cual refleja la realidad mediante la ficción, y se puede encontrar en novelas, teatro y poesía. Y en la ancilar, la cual consiste en proyectar tal como es la realidad. Esto se puede encontrar en discursos, periódicos e historia. Ahora describiremos qué es el arte. El arte, por otro lado, es toda forma de expresión de forma creativa que hace el ser humano. Se trata de expresar lo que una persona siente a través de infinidad de formas y técnicas. El arte se vale de diversos recursos, pudiendo ser plásticos, sonoros o lingüísticos, con el fin de expresar ideas, sentimientos, emociones, percepciones y sensaciones. Es importante no confundir las bellas artes con lo antes mencionado, pues la primera se refieren a obras múltiples, mientras que se consideran artistas aquellos que crean las obras únicas. El arte cuenta con 4 disciplinas. La primera son las artes visuales. En donde entra la arquitectura, el arte corporal, el arte digital, la cinematografía, el dibujo, la escultura, la fotografía y la pintura. De ahí van las artes escénicas, la cual son la danza y el teatro. Las artes musicales son el canto y la música. Y por
por último, las artes literarias, la cual es conformada por la poesía y el drama. Las 7 bellas artes en todo el mundo son la pintura, la escultura, la literatura, la música, la danza, la arquitectura y el cine. El arte suele asociarse a una cultura desarrollada, pero esto es una equivocación, ya que desde los inicios de la humanidad pueden encontrarse expresiones artísticas, motivo que hace suponer que la vocación expresiva es innata a la raza humana, encontrando pinturas en las cuevas creadas por los hombres prehistóricos que impregnaban las paredes de sus cuevas con dibujos que expresaban a su manera el día a día de su vida cotidiana. En la antigua Grecia se clasificaba el arte en 6 categorías: la arquitectura, la danza, la escultura, la pintura y la poesía o literatura. En la antigua Roma, las artes se dividen en 3 actividades que requieren labor manual y las que no. Esta misma división se aplica durante la Edad Media, siendo llamadas artes mecánicas las primeras y artes liberales las segundas. Algunos artistas clásicos más relevantes dentro del arte fue Giotto di Bondone. Nació en 1226, fue pintor, escultor y arquitecto italiano del Trecento. Otro fue Jan Bach, quien nació en 1395, fue pintor flamenco del gótico tardío, una figura destacada en la transición del gótico internacional hasta la escuela flamenca. Otro fue El Bosco, quien nació en 1450, fue pintor flamenco con un estilo muy personal y diferente de los artistas contemporáneos. Un excelentísimo artista, Leonardo da Vinci, quien nació en 1452, fue pintor, escultor, dibujante, arquitecto, ingeniero, filósofo, inventor, entre muchas cosas más. Genio de múltiples talentos viciarios y arquetípico del nombre del Renacimiento, famoso por sus cuadros y pinturas murales. Su obra clave fue La Última Cena. Miguel Ángel fue otro artista muy reconocido, quien nació en 1475. Fue un gran escultor, pintor y arquitecto italiano del Renacimiento. Diego Velázquez también fue un buen reconocido artista. Nació en 1599, fue pintor español del Barroco, destaca por su simplicidad y rapidez de ejecución. Su obra clave fue Las Meninas. Por último, la relación que tiene el arte con la literatura es que podemos observar 2 constantes. Una de ellas es cuando la literatura hace uso de las artes para que sean elementos importantes de sus obras, y la segunda, cuando las artes son inspiradas por la literatura para realizar sus creaciones artísticas. Las relaciones de la literatura con las demás artes se pueden enfocar a partir de comparaciones en un sistema estético más amplio, tal y como la historia del arte presupone al agrupar dentro de una corriente determinada el barroco, el clasicismo, el modernismo, entre otras más. Manifestaciones artísticas distintas, la literatura, la filosofía, la pintura e incluso la ciencia se ven afectadas en un momento dado por las mismas formas de expresión. Bueno, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero se suscriban y me regalen un hermoso like. Nos vemos a la próxima. Bye. Hola, ¿cómo están? Hoy hablaremos de un tema súper interesante que ha tenido muchas controversias en los últimos años, que se trata de la relación entre el arte y la literatura. La literatura es una forma